En el episodio anterior te decía que vale la pena meterte en serio a una carrera y bancártela, pero te debía la otra mitad. Porque pedirle a alguien que aguante cuando del otro lado no se actualizan en, no sé, 50 años, bueno, es discutible. Así que quédate, esto es Cebando Ideas y hoy vamos a charlar de eso, la otra parte. No vengo a tirarle piedras a la facultad, no, por favor, para nada. Tampoco voy a venderte una solución cerrada, enlatada, bellísima con moño. Y aclaro antes de arrancar, ¿no? Porque acá en la idea no es que la facultad te va a llevar de la mano. La persona que entra a la universidad es una persona adulta que piensa, decide y se hace cargo de lo que hace y su camino. Entonces la pregunta no pasa por ahí. Acá el asunto es qué pasa cuando este adulto con todas las ganas se choca contra un sistema diseñado para otra época. Voy a tirar 3 cositas que veo, a ver qué te parecen. Y si por ahí lo pensás distinto, pero la idea es abrir el debate. Antes que nada quisiera sacar de la mesa ciertas frases que se escuchan todo el tiempo y me parece no aportan. Ojo, porque a veces confieso que yo también las uso. Cosas como las nuevas generaciones no se la bancan, están mal acostumbrados, el teléfono les quemó la cabeza. Y la verdad es que medio que a todos nos quemó la cabeza el teléfono, así que no aporta nada. Y estas frases las habrás escuchado, si sos de la nueva generación, por ahí te lo dijeron en la cara. Suenan muy bien, pero en una charla informal, pero la verdad es que no tienen ningún dato que sustente todas esas pavadas que se dicen. Y lo digo porque busqué este dato, a ver si existía. Busqué si veo un dato de que me dijera en el mundo cómo es la cosa. Hay algo así como que un 40% abandona el primer año, que en ingeniería es a la mitad. Bueno, se tiran esos datos, se habla así abiertamente, pero no hay ni una sola fuente seria que respalde esos datos, no existen. Entonces quizás no se trata del dato, sino de cómo contamos la historia. Lo que existe y está medido es que, por ejemplo, en Argentina se gradúan aproximadamente 3 de cada 10 ingresantes. O sea, lo doy vuelta. 7 de cada 10 personas que arrancaron una carrera no llegan al título, abandonan antes. O sea, 7 de cada 10 es mucho. No es un 5%, no es un 10%, no es un 15%. Es más del 50% que abandona. Cada uno tendrá su historia, sus razones. Pero acá me parece que cuando es un número tan grande y una mayoría aplastante, quizás no se trata de ver cada persona individualmente, sino del patrón que está afectando y probablemente sea un tema del sistema que recibe a todas esas personas. Y vamos a ir por ahí en este episodio. No estoy buscando culpables, sino de tratar de entender por qué el sistema termina expulsando a tanta gente. Hoy por hoy el cuello de botella ya no está en el acceso a la información. Hoy hay un montón accesible en internet, online. Ahora el tema es procesarlo con criterio. Y mi pregunta que me surge, entre otras, es si la facultad está preparada para eso. Si está siendo diseñada en esa línea o sigue tratándose de algo al estilo de los 70s, 70s, 80s, donde el que tenía el libro era el cuidador del saber y permitía el acceso. Me voy a ir un poquito para atrás. Por ahí recuerdan, alguna vez hablé de mi profe de matemática de la secundaria. Seguramente si escuchan otros episodios del podcast lo recordarán. Él me dejó una idea que dejó la semilla y quedó todos estos años y siempre me resuena. Él decía que su trabajo no era llenarnos la cabeza de fórmulas, palabras más, palabras menos, sino enseñarnos a estudiar. Yo le doy una vuelta más, ¿no? Aprender a aprender. Ya hace un montón de años, ¿no?, que estuve en la secundaria. Este tipo no era un profe cualquiera. Él me habló de matemática discreta, bueno, del curso. Habló de matemática discreta 5 o 6 años antes de que yo lo viera en la facultad. Estaba metido con matemática fractal y generaba fractales con software de computadora escrito, ¿no?, programado, antes de que saliera Windows 95. La tenía muy clara. Tenía muy claro lo que es su área de matemática y tenía muy claro su trabajo como docente, como
como tipo que pasa el conocimiento. Pero no es eso que sepas fractales, no es lo que te hace distinto. Bueno, un poquito, pero el asunto era cómo daba la clase. Nunca rendí un examen con este hombre. Todos los días nos hacía pasar de a 2 al pizarrón, a veces de a 4, dependiendo de la tanda. Y resolvíamos 1 o 2 ejercicios del libro, que era un libro así de gordo. El tipo miraba cómo lo resolvíamos y si no estaba bien o veía cómo hacía ese procedimiento, si algo no cerraba, él te preguntaba vos o a la clase, abría la pregunta, abría el debate. A veces también preguntaba cuando estaba bien el ejercicio, porque le interesaba saber cómo habíamos resuelto, cómo hemos hecho el proceso de resolución del ejercicio. Encima, matemática, tienes que practicarla sí o sí, es la única manera. Así que imagínense, el tipo no nos daba un resumen matemático, el tipo no nos daba un resumen masticado. Así es como a fin de año teníamos hecho casi todo el libro, todos los ejercicios, uno por uno en el pizarrón entre todos. Para mí es una buena manera de enseñar a estudiar, sobre todo una materia tan compleja. No había un resumen, no estaba masticado, nos ponía a estudiar y medio que lo hacíamos entre todos. Después llegas a la facultad. La facultad supe que ya sabes, que organizar 5 materias en paralelo, leer un libro así o 2, uno por cada materia, sostener un ritmo de un cuatrimestre, una clase tras de otra, estudiarlas, prepararlas semana a semana. En teoría vos ya lo sabes todo eso, ya lo manejas. Y la realidad es que no es así. Es un primer baldazo que te encontrás cuando haces el cambio. Quizá me digas, bueno, eso es la responsabilidad del secundario, del nivel secundario. Y sí, puede ser, no estoy en desacuerdo. Por ahí me decís, bueno, ¿se puede aprender solo? Sí, también puede ser, tenés razón. Pero bueno, a mí me gusta tener en cuenta lo que hizo mi profe de la secundaria. Esto es súper personal. Pero por algo fue así y por algo me sirvió mucho después. También pienso, ¿no? Y miren, también la conté en algún momento, hace unos años me mandaron a tapar un agujero al interior, hablando mal y pronto, ¿no? Era un curso de programación para docentes de secundaria, que la idea era que ellos impartieran secundaria, yo lo conté acá en el podcast. El curso estaba pensado para 2 semanas, pero por una baja de último momento había que comprimirlo en 3 días. 2 semanas en 3 días. 2 semanas en 3 días. No voy a meter mucho en el detalle, el asunto es que caigo yo con la clase armada al estilo clásico. Pizarrón, teoría, todos sentados, vamos. Al estilo de la facultad también hoy en día. Y vi que no se movía la cosa. Entonces dije, ya está, hay que hacer de otra manera. Entonces dije, gente, enchufo la compu, el proyector, programamos entre todos, vamos haciendo entre todos, armé el taller ahí en el momento y vamos a equivocarnos juntos, vamos a trabajar juntos. Yo escribiendo código, equivocándome o no, y ellos corrigiendo, o por ahí le pedí a alguien que hiciera una parte. Lo armamos el taller ahí en el momento, entre todos. ¿Y sabes por qué? Estoy convencido que funcionó. Esto es una percepción mía, claro está, pero bueno, los mails, durante meses, literalmente, meses después de que terminó el curso, aún me escribían los docentes, decían, estoy explicando herencia, vos cómo lo plantearías, cómo haría esto en mi curso, mira, se me ocurre, me tiraban ideas, se me ocurre hacer esto con mi curso de tal año. Siguió, la cosa siguió, se mostraron interesados en el momento, hicieron interesados después, hicieron progresando. Claro, está buenísimo porque era chiquito, y soy honesto en esto. No es fácil escalar esa experiencia a una casa de tus estudios donde tenés 50 alumnos, 60. Porque una cosa es un taller para 20 como mucho y otra cosa es el doble, ¿no? Cuando hay cientos por ahí, los partís en 3 4 cursos, es mucho más difícil. Está bien. Ya desde el día 1 les dije en el podcast que acá no, así que nada es fácil, que todo requiere un trabajo, un esfuerzo, estamos hablando de aguantar, así que seguimos en línea con eso. Me parece que está bueno empezar a meter el debate y dar esa pelea para ver cómo podemos mejorar, cambiar esas percepciones. Hay un docente en la audiencia. Si alguien está hoy en día dando clases, que me encantaría que me digan qué les parece, cómo lo está manejando, porque está bueno el debate y como le dije en otro episodio, hay que darlo urgente, porque necesitamos formar a los profesionales de hoy, ni siquiera de mañana ya, de hoy. En otro pilar de estas ideas que estoy pensando en voz alta, y en esa línea,
Yo tuve un primer trabajo en sistemas en el segundo año de la facultad, ya lo conté también, donde salió el reporte, facturas, no sé si lo recuerdan, episodio 8 del podcast. Ahí contaba cómo lo había conseguido. No importa hoy en día, para el episodio de hoy, no importa el reporte y nada de eso. Lo que quiero contarles es lo que pasó dentro mío cuando salió ese trabajo. Porque por primera vez lo que yo hacía con el código no era para una nota, no era para una materia, no era por un trabajo práctico, no era por una cuestión académica, era para que alguien en el día pudiera trabajar distinto con lo que yo había hecho. Ahí fue cuando hice ese clic, ya lo he comentado, ¿no? Es cuando dejé de estudiar programación para empezar a trabajar en esto, a hacer el oficio, como quien dice. Creo que ahí está la clave, el clic ese del que hablo, que es lo más importante en mis primeros años, y no me lo dio el plan de estudios, sino un tablón de corcho con esos de trabajo en un pasillo de la facultad. La carrera me daba la teoría, genial, pero había un puente ahí que faltaba, un puente a un problema vivo, a un problema real, del mundo real, que yo podía ayudar, que podía generar el impacto que se habla hoy en día. Pero ese estaba a un costado, de casualidad, dependía de que yo justo pasara por el tablón en ese día y lo leyera. Ahí está el tema, me parece, porque cuando tocas un problema real por primera vez, dejas de pensar como estudiante. Tiene que ser el día de tu primer trabajo, con suerte, porque justo pasabas. O quizás la facultad puede meter un contacto antes, a propósito ahí, para que vos lo sientas de entrada, los primeros años, si se quiere, de que no tenés que tener justo la suerte, sino que de alguna manera se gestione eso dentro de la institución. Y ojo, con lo que no digo, no. Acá no se trata de hacer que la facultad sea un bootcamp, una academia que haces cursos rápidos. La parte abstracta de la teoría y los fundamentos, eso que hablamos en el episodio anterior, eso para mí sigue siendo lo más valioso y no se toca. Acá lo que digo es otra cosa, es cómo conectar esa parte tan abstracta, tan teórica, con un problema vivo, real, algo que respira, algo que le funciona a la gente, algo que genera un cambio real. Yo creo que se puede. No tengo la respuesta cómo, pero creo que se puede, que es posible. Porque de alguna manera debe ser posible. No podemos quedarnos con que no. Como lo ven gente en la audiencia, gente esté en la docencia, hay estudiantes, cómo lo verían, cómo les gustaría conectarse con esos problemas reales. Volviendo al inicio del episodio, que sacamos de la mesa esas frases y esos números completamente dibujados, que no tenían ningún sentido, después de este pequeño pase, viajecito que acabamos de tener, mientras pensaba en voz alta, quizás suena distinto el número de 7 de cada 10, ¿no? Porque por ahí no es solo, como decíamos, de mostrar de nuestro lado, del lado del estudiante, sino que el sistema pareciera que tiene que adaptarse, ¿no? Que llega un momento de entender qué está pasando en el mundo. Y así como el episodio anterior le pedía a la persona se entregara, no es solo cosa de la persona que entra. La facultad también va a tener que entregarse. Al estudiante al que recibe, al mundo que cambia, al oficio que quiere formar. Tiene que abrirse y entender los nuevos movimientos del mundo. El estudiante es adulto, decide, es responsable de su camino, eso sin duda. Pero la institución tiene su parte. Y esto no es una batalla entre docentes y estudiantes, sino que es, según lo siento, una batalla que tienen que dar unidos los dos cuerpos en contra de la inercia de esto de las cosas se hacían así, vamos a seguir haciéndolas así y aceptándolo y seguir haciéndolo porque se hacían, no, basta. Acá me parece que hay que armar equipo y encontrar soluciones que nos sirvan a todos. Miren, docentes, decanos, coordinadores, ayudantes de primera, de segunda. Bueno, enumeraba a todos. Si me están escuchando, miren, entiendo que están en una posición distinta. La realidad es que nunca estuve como docente en una casa de altos estudios, así que más allá de mis talleres y cursos que he dado, no conozco cómo se llama una cursada en esos niveles académicos. Pero sí he estado del otro lado. Como decimos en Argentina, me he fumado cada clase que no tenía mucho gollete, no tenía mucho sentido. O docentes que en realidad fue uno solo.
o docentes que caían con un PowerPoint y lo único que hacían era leer las filminas, las slides, y, y no aportaban nada. Es más, creo que tengo un post en un blog de hace varios años, más de 20, donde plasmo mis sensaciones con esto. El asunto es que desde ese lado he visto como compañeros se bajaban, que por ahí tenían todo para darlo y por ahí se bajaban porque el sistema los agobiaba. Algo que pasaba mucho cuando yo era más joven es que en sistemas se conseguía trabajo rápido y se bajaban porque el trabajo absorbía mucho tiempo y hacía muy difícil estudiar y trabajar. Entonces por eso me gustaría escuchar a los docentes porque no tengo su punto de vista más que tocado de oído por algún amigo. Si lo ven así, me gustaría saber cómo lo ven. Armemos el debate porque lo re necesitamos. Sí, como les decía, mándenme sus opiniones, sus ideas, formemos entre todos una nueva manera de formarnos, porque el mundo cambió y está bueno que lo encaremos entre todos. Como siempre en este punto les digo muchas gracias por escucharme, por estar ahí. Me pueden encontrar en las redes como Cantore Galvez. Si les gusta el podcast, recomiéndenlo, pásenlo, pongan la estrellita, el me gusta, como más les guste. Y bueno, espero que verlos, para escucharlos pronto. Hasta la próxima.